¿Sí? Ok. Muy bien. Bueno, vamos a leer ahí la palabra. A ver. Vamos a... En Efesios capítulo 6 vamos a leer ahí una palabra, ¿ok? Si me pueden acompañar. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6, desde el verso 10. Mira qué dice. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. Ok, aquí el apóstol Pablo nos está hablando de la armadura de Dios. Okay. Puede ir, Brittany puede ir a los niños si quiere. Sí, si quiere puede ir a los niños. Sí. Eso. Sí, porque es niña, tiene 9 años. Sí. Que es muy grande, ¿verdad? Para 9 años. Sí. Ok. Entonces habíamos estado hablando, Mateo capítulo 22 nos habla de que el Señor llegó, ¿verdad? Dice la Biblia que el Señor, cuando les hablaba a los discípulos, les hablaba en parábolas. Y dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que preparó un banquete de bodas, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que cuando el Señor llegó allí, vio a los invitados y había un invitado que no estaba vestido de bodas, ¿verdad? Habíamos estado hablando de esto. Entonces dice la Biblia que el Señor le dice, ¿qué haces tú aquí que no estás vestido de bodas? ¿Verdad? Y habíamos estado viendo que una de las cosas que el Señor nos muestra es que nosotros tenemos unas vestiduras, ¿ok? Que cuando nosotros conocemos al Señor, le recibimos como Señor y Salvador, Él dice que cambia nuestras vestiduras, nos da unas nuevas vestiduras, ¿ok? Entonces, la Biblia dice que el Señor le dijo a este hombre, ¿qué haces sin el traje de bodas? ¿Verdad que cuando uno está con un traje se ve diferente, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta. Incluso yo cuando empecé Panal de Miel me decían, ¿por qué no te pones un traje? Y yo tenía un traje, pero ¿saben qué pasa? Que, claro, cuando uno se casa, ¿verdad? Luego va pasando los años, ya a lo mejor ya no va al gimnasio, ¿verdad? Ya no se cuida como se cuidaba antes cuando era joven, ¿verdad? A mí me gustaba jugar fútbol, iba al gimnasio y yo le invitaba a la pastora que venga a verme a jugar fútbol. Pero luego ya nos casamos, luego ya no llegaba a verme jugar fútbol. Y decía, ¿qué pasó? Cuando éramos novios sí venías a verme jugar fútbol y ahora ya no. Y verá que las prioridades van cambiando. Y cuando nos casamos, pues tenía varios kilos menos. Entonces un día quise ponerme el traje y ya no entraba en el pantalón, no me cerraba. Y dije, no, pues ¿para qué me voy a poner traje? No me queda, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que el Señor nos da a entender que ese traje es Jesucristo.
¿verdad? ¿Qué diferente nos vemos con el traje que es Jesús? Por ejemplo, yo el otro día estaba caminando y me ve un hermano de la iglesia, ¿no? Y me dice, ¿qué diferente te ves sin el traje? Y verdad, qué diferente nos vemos sin Jesús. Es así, las personas que no tienen a Jesús se ven completamente diferente a ti, que recibiste a Jesús, que le abriste tu corazón. La Biblia dice que, por ejemplo, Moisés buscaba a Dios y cuando se presentaba delante del pueblo, dice que le brillaba el rostro. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, nos empieza a brillar el rostro. O sea, hay una... ¿Cómo les explico? Porque claro, intentar a veces explicar, ¿verdad?, lo que uno tiene en el corazón no es sencillo, ¿verdad? A veces el Señor nos da un mensaje, ahora comunica el mensaje, ¿verdad? Entonces, uno se ve completamente diferente sin Jesús. Y claro, cuando el Señor llega, nos reviste de sus vestiduras. Y la Biblia dice, ¿ok? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que había batallas, había guerras. Y claro, una de las cosas que vemos que en el Antiguo Testamento la batalla era visible. Pero ahora en el Nuevo Testamento nos va a decir el apóstol Pablo lo siguiente. Dice, ahora nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Vuelvo a repetir, nuestra lucha no es contra tu hermano que está al lado tuyo, ni contra tu esposo, ni contra tus hijos, sino que es en el mundo espiritual que el enemigo quiere venir a usar, o una de dos, o Dios nos usa o somos un instrumento en las manos de Dios. A ver, ¿cuántos quieren ser un instrumento en las manos de Dios? Yo quiero ser un instrumento en las manos de Dios. 23 años yo viví lejos de Dios y era un instrumento en las manos de Satanás. Incluso recuerdo que tenía un faraón. ¿Saben que la Biblia nos habla del libro de Éxodo? Nos habla de Faraón, el rey de Egipto, y el faraón tipifica al mismo Satanás. Y saben, yo llevaba un faraón aquí, o sea, estaba diciendo claramente cuál era mi equipo, ¿verdad? Que mi equipo era el reino de las tinieblas. Pero quiero decirles algo, el Señor extendió su misericordia sobre mí y no es que uno le busque a Dios, Él te busca. Incluso yo decía, sí, yo creo en Dios, pero ya cuando tenga 60 años a lo mejor me acerco a una iglesia y ya me arrepiento de todos mis pecados. Porque, ¿saben qué? La Biblia dice que uno, de una u otra forma, sabe que Dios existe. Por ejemplo, el día de hoy, ¿verdad? Tenemos una cita en el banco con el director del banco, ¿verdad? Llegamos ahí, bueno, tuvimos la cita y cuando salíamos de ahí, le digo a la pastora, quiero ir al servicio. Y había un rodillo y le digo, vamos a entrar ahí al rodillo. Y así ya desayunas. Entonces llegamos ahí, ella desayunó, yo tomé un cafecito. Y de repente escuché que la persona que atendía, dentro tenía el teléfono y dentro se escuchaba un ruido. Y parecía que era la Biblia. Y le digo a la pastora, creo que está escuchando la Biblia, ¿verdad? ¿Que sí? Y yo intentaba afinar el oído, pero de repente sí avancé como a escuchar un versículo. Y digo, sí, creo que es la Biblia que está escuchando. Entonces, uno sabe la existencia de Dios, ¿verdad? Y cuando estábamos saliendo de allí, toda la gente se fue. Justamente en ese momento que salíamos, se fue. Se quedó el rodilla vacío, el rodilla de ahí de campamento. No sé si el campamento, ha visto que está el metro de campamento, está el Carrefour y al lado está un rodilla. Ahí también antes se cogía el bus para Aguadilla. No sé si todavía se siga cogiendo ahí el bus para que sale a Aguadilla, ahí cerca de Empalme, donde tú vives. Y se fue toda la gente y le digo, perdona, una pregunta. Le digo, ¿tú eres cristiana? Me dice, no. Le digo, le digo, es que escuché que estaba sonando la Biblia. Dice, sí, dice, yo la suelo escuchar. Le digo, pero tú no eres cristiana, ¿vas a una iglesia? No, dice, pero yo, de vez en cuando la escucho, algo así me dijo. Le digo, ok, le digo, permíteme hacer una oración por ti. ¿Puedo hacer una oración por ti? Y me dice, sí. Entonces se acercó, hice una oración por ella. Le digo, ahora recibe a Jesús, recibió a Jesús. Entonces, de una u otra forma,
el ser humano sabe de la existencia de Dios. ¿Por qué estaba escuchando ella la Biblia? Porque hay algo dentro de nosotros que anhela, ¿verdad?, conectarse con su Creador. Y también el Señor está buscando sus hijos. Los está buscando. Y dice el Señor lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y claro, ¿por qué hemos llegado a los pies del Señor? Porque hemos escuchado su voz, ¿verdad? Hemos escuchado su voz y hemos dicho, Señor, tú creo que me estás llamando. Y luego ya se te va afinando, ¿verdad? El oído espiritual. Y sabes que es Dios el que te está llamando. Entonces, la Biblia dice que ese traje es Jesús. Y la palabra dice que el apóstol Pablo va a decir lo siguiente: ahora ya nuestra lucha no va a ser contra tu pareja que tienes al lado, ni contra tu vecino, sino que la lucha es en el mundo espiritual. Ahí es donde se batalla, ¿ok? Porque una de las cosas que nos va a llevar a avanzar como hijos de Dios va a ser la oración. O sea, la oración tiene una importancia vital para los cristianos. Y lo vamos a ver desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, cómo Dios necesita siempre a alguien que desde aquí interceda para que la voluntad de Dios se cumpla. Así lo ha establecido Él. Por ejemplo, vemos que Israel es desechado de su pueblo, mejor dicho, ellos fueron exiliados, ¿ok? Dice la Biblia la palabra dice que Israel fue rebelde contra Dios. Dios le dio la tierra de bendición, la tierra que fluye leche y miel. Y va a decir lo siguiente de Deuteronomio: cuando Dios te lleve a la tierra prometida, la tierra de bendición, no te olvides del Dios que te da el poder para hacer las riquezas. Sin embargo, Israel se olvidó de Dios. ¿Qué ocurrió con Israel? Lo primero que va a ocurrir es que se va a dividir Israel. Se va a partir en dos. En Judá al sur, con la capital en Jerusalén, y al norte Israel con la capital en Samaria. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de Dios, una de las cosas que vemos es que empieza a desmoronarse primeramente la familia, ¿ok? Porque claro, una de las cosas que el Señor dice: una casa dividida no puede permanecer. Mira qué dice el Señor: una casa dividida no puede permanecer. Por eso, si tú tienes pareja o esposo, es importante siempre que se llegue a un acuerdo, ¿ok? Porque dice la Biblia que ya no somos dos, sino somos uno, los que tenemos esposo, ¿ok? Los que estamos casados. Y una de las cosas es importante, ¿ok? Que nosotros nos vayamos ordenando con el Señor. Dice el Señor lo siguiente, ¿ok? En el principio dice: Dios creó los cielos y la tierra, dice, estaba desordenada y vacía. Estaba la tierra desordenada. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, verdad? Cuando llegamos al Señor, ¿en qué estamos? Desordenados. Y estamos vacíos. Entonces, cuando Dios nos toma, una de las cosas que empieza a hacer es a ordenarnos, ¿ok? Y por eso es importante que nos empecemos a ordenar. Si no estoy casado, pues tengo pareja, pues voy a casarme, ¿verdad? Tenemos que empezarnos a ordenar, porque si queremos que la bendición de Dios fluya, tiene que venir orden, ¿ok? La Biblia dice, por ejemplo, cuando el Señor hace el milagro de los peces y los panes, dice la Biblia que el Señor, una de las cosas que va a hacer les va a decir: ordénense de 50 y de 100. Vuelvo a repetir, el Señor dice: ordénate de 50, ordénenlos de 50 y de 100. Lo primero que hace el Señor es, antes de desatar ese milagro, es que los ordena. Yo cuando me conocí con la pastora y llegué a Jesús, una de las cosas que recibí, o mejor dicho, hablaron, ¿verdad? El siervo de Dios que estaba ahí decía: es bueno que los jóvenes se guarden. Ya decía, el día de hoy no se habla de la virginidad. El día de hoy ya nos hemos acostumbrado a un mundo que está pervertido y que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Y el día de hoy, si una persona es virgen, se burlan de esa persona y no saben la bendición que trae cuando una persona se guarda hasta el día del matrimonio. Entonces yo le dije a la pastora: ¿sabes qué? Tenemos que hacer las cosas bien. Vamos a guardarnos, vamos a ordenarnos y vamos a fijar una fecha para poder casarnos.
Porque yo no pensaba en casarme. Sinceramente, no estaba en mis planes casarme. Pero cuando Dios llega, Dios cambia todo. Dios empieza a revolucionar tu vida, pero para bien y para bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Ok, entonces una de las cosas que dice el Señor, ok, que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Señor empezó a ordenar la tierra. ¿Ok? Empezó a ordenarla nuevamente, porque vemos que algo pasó entre el verso 1 y verso 2. Dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Ok? Entre el verso 1 y verso 2, los estudiosos de la Biblia dicen que ahí, en ese periodo de tiempo, es donde existió Satanás. ¿Ok? Que Dios no creó a Satanás, sino Dios creó un querubín protector, dice la Biblia. Ezequiel 28, Isaías capítulo 14. Entonces dice la palabra, ¿ok? Mira qué dice aquí la Biblia. Dice, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el Señor. No dice que te fortalezcas en ti. En Él es donde nosotros debemos de fortalecernos. Dice la Biblia, no es por fuerza, no es por ejército, es por el Espíritu Santo, por su Santo Espíritu. Fortaleceos en el Señor. Yo no sé cómo te fue el día de hoy. No sé si tuviste un día difícil o no fue difícil, si te cansaste o no te cansaste, o si esta semana tuviste una semana cansada. A veces nos cansamos, ¿verdad? Nos cansamos, pero cuando tú empiezas a acercarte a Él, empiezas a buscarle, Él dice la Biblia que aumentará tus fuerzas como las del búfalo y derramará un fresco aceite, una fresca unción. Por ejemplo, un vehículo, si no tiene el aceite, el vehículo se avería y se estropea. Y más o menos nos pasa a nosotros lo mismo. Un vehículo sin aceite no funciona. Puede tener gasolina, puede tener agua, pero si no tiene aceite, el motor se avería. Lo mismo a nosotros nos pasa. Si no vamos y nos llenamos del aceite del Señor, que es la fresca presencia de Él, ¿ok? El Espíritu Santo. El aceite en la Biblia significa la riqueza. El aceite en la Biblia significa el Espíritu Santo. El aceite en la Biblia, ¿cómo uno llena? A veces cantaba antes, ¿verdad? Llena hoy mi lámpara, Señor. Esa cantábamos antes, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando yo me acerco al Señor, el Señor me llena con su presencia, con su unción, le dice la Biblia. Y claro, ya cuando tú sales de su presencia, afrontas el día, lo afrontas de una forma diferente, completamente diferente que si tú no le buscas. Tú haz la prueba, el día que ores y leas la Biblia, y prueba un día a no orar y no leer la Biblia. Son dos mundos completamente diferentes. Completamente diferentes. Por eso necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder, no de nuestra fuerza, sino de su fuerza. Dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Me desperté muy temprano el día de hoy, muy temprano, no, exactamente no recuerdo la hora. Y he dormido un poquito. Tuvimos que salir, teníamos que llevar a los niños al colegio. Bueno, primeramente teníamos la oración aquí, 7 de la mañana. Y aquí estábamos 7 de la mañana, ¿verdad, Doris? Que Doris estaba aquí esta mañana. Y estaba Claribel y estaba mi madre. Luego fuimos a llevar a los niños. A las 8 y pico salimos a llevar a los niños al colegio. Tuvimos la cita en el banco. Llegamos aquí, resulta que nos tocó pintar la casa, nos tocó pintar el salón de casa. Y hemos estado todo el día trabajando. O sea, no hemos parado. Y aquí estoy. Y yo me siento bien, me siento con fuerzas, pero sé que no son mis fuerzas. A mediodía paré a leer la Biblia y a estar con papá. Señor, necesito que tú me recargues las pilas, porque todavía, como el Señor le dijo a Elías, ¿verdad? Elías quería morirse porque también estaba un poco cansado Elías. Y Elías dijo, Señor, yo no soy mejor que mis padres, dice Elías, que le dijo a Dios, llévame contigo. Y Dios dijo, no, todavía no he terminado contigo, Elías. Dice, levántate porque todavía un largo camino te espera. Todavía nos queda un largo camino,
¿ok? Hasta que venga el Señor. Y por eso necesitamos, ¿ok? Necesitamos de su fuerza. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos, ¿ok? Y el día de hoy estamos aquí. Hemos venido, ustedes han estado trabajando, haciendo sus quehaceres, ¿verdad? Y han tenido que dar ese paso para llegar a recibir el estudio. Pero quiero decirles algo, no es en vano. No es en vano. Porque todo lo que el día de hoy nosotros sembremos, vamos a ir cosechando el día de mañana. Por eso vamos a sembrar el día de hoy bueno, vamos a sembrar en el Señor para ir cosechando. ¿Ok? Porque todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Dice la Biblia, dice, el Señor multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y dice el Señor lo siguiente, los jóvenes flaquean y se cansan. Pero los que esperan en el Señor, dice, reciben nuevas fuerzas. Dice, levantarán sus alas como las águilas, dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y a veces, ¿por qué la gente vive cansada? La gente vive cansada porque lo está haciendo en sus fuerzas. Yo en mis fuerzas voy a estudiar, en mis fuerzas voy a trabajar. Porque como a mí me han dicho, ¿no? Como dice la Biblia, ayúdate que Dios te va a ayudar. ¿Dónde dice eso? No dice la Biblia. Ayúdate que Dios ¿cómo es que dice ese refrán? ¿No? Ayúdate que yo también te ayudaré. Ayúdate que Dios te ayudará. No. Ayúdate que yo te ayudaré. Algo así. Ya está como el Chompiras. Ok, entonces, a veces, ¿por qué estamos cansados? Simplemente por eso, ¿ok? Porque nosotros queremos hacerlo todo en nuestras fuerzas. Y es verdad que en nuestras fuerzas nos vamos a cansar. Y cuando nos cansamos, ahí el Señor viene y se acerca y nos dice, entonces ahora sí, déjame a mí. Ahora yo voy a hacerlo por ti. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ok, entonces, fortaleceos en el Señor, dice la Biblia, y en el poder de su fuerza. Dice, vestíos, dice, de toda la armadura de Dios, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí menciona, ok, el Señor menciona aquí a este ser, el Satanás, que dice la Biblia que él es un experto en el arte, ok, de engañar. Y luego también hay otro refrán, ¿verdad? Que dicen que el diablo más sabe por viejo que por diablo. Y en verdad el diablo viene mirando a los siervos de Dios desde el libro de Génesis. Les va viendo cómo se comportan. Y cuando vemos el libro de Génesis, por ejemplo, vemos a Noé o vemos a Abraham, o vemos, por ejemplo, a Jacob, no va a ser muy diferente a nosotros. Entonces, una de las cosas que el enemigo va a querer hacer es infundirte temor. Es una de las, porque si él te inyecta temor, apaga tu fe. Lo contrario a la fe no es la incredulidad. Lo contrario a la fe es el miedo. Y el día miércoles me despertaba y el Señor me daba la siguiente palabra en Romanos capítulo 8, verso 15. Porque quiera o no, como dice aquí la palabra, nuestra lucha no es contra sangre y carne, va a decir el apóstol Pablo. Y el enemigo es experto en venir a infundirte temor. Temor, yo no sé si ustedes han tenido miedo. Yo sí he tenido temor y a veces me he quedado paralizado. Pero el día miércoles me despertaba por la mañana y el Señor me daba una palabra y pude sujetarme a esa palabra todo el día porque el enemigo iba a venir a querer meterme temor. Mira que dice Epístola de Romanos capítulo 8, verso 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, ¿qué dice? En temor. Sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos
Abba, Padre. A ver, vamos a volver a repetir, ¿ok? Cuando tengas miedo, acuérdate de este texto. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de devoción por el cual clamamos Abba, Padre. Porque el enemigo va a querer venir a sembrarte temor. Y el día miércoles me agarraba de esta palabra y estuve todo el día con esta palabra, porque el enemigo quiere venir a amedrentarnos, ¿verdad? Y cuando llegaba al estudio de pastores, me siento ahí a escuchar la enseñanza que tenía nuestro pastor, el pastor Juan Cano. ¿Y saben de qué nos habló? Dice, el día de hoy les voy a hablar del temor y del miedo. Abre Esdras capítulo 6. Mira qué dice Esdras capítulo 6. Porque cuando nosotros queremos empezar a construir en la fe, el enemigo va a querer venir a frenar, ¿ok? Nuestro avance espiritual. Porque dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Pero claro, hay una batalla. Y por eso es que el apóstol Pablo va a decir, vístanse de toda la armadura de Dios. Porque cada día, dice, cada día va a haber batalla. Y dice, mira, mientras oraba Esdras, dice, Nehemías capítulo 6. Dice la Biblia que está Esdras y está Nehemías, ¿ok? Ellos habían sido, como les digo, Israel había sido rebelde a Dios. El Señor los expulsa hacia Babilonia 70 años. Se cumplen los 70 años y los judíos tienen que regresar a su tierra. Si nosotros nos damos cuenta y estudiamos la Biblia, vemos que siempre Dios usó a alguien para orar, ¿ok? Por ejemplo, usó a Daniel para que Daniel, por medio de la oración de Daniel, va a tocar el corazón de un hombre que se llama Ciro. Y Ciro va a dar la orden para que los judíos vuelvan a Jerusalén. Y siempre va a ser por medio de la oración. Mira qué dice aquí. Dice, cuando oyeron, dice Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, dice, aunque dice hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Dice, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Dice, mas ellos habían pensado, que dice, hacerme mal. Y les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra, ¿ok? Nehemías estaba edificando el muro, la muralla. Tenemos el libro de Nehemías y de Esdras que son paralelos, ¿ok? Pero Esdras le tocó edificar el templo. ¿Qué pasó con el templo? Ellos intentaron edificar el templo, pero fueron frenados aproximadamente 15 años. ¿Por causa de qué? Por causa del miedo. Vinieron a amenazarles, ¿ok? Experto el diablo en amenazar. Por eso, si tienes miedo, ya sabes de quién viene el miedo. Porque es uno de los juicios que cayó sobre Satanás y serás espanto. Dice, si no me equivoco, en Isaías 14, dice, yo hago, dice, una gran obra, no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron, dice, a mí con el mismo asunto, hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez. Dice, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos, dice, pensáis rebelaros, y que por eso edificáis el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas para que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Dice, ahora serán oídas del rey tales palabras, ven pronto y consultemos juntos. Entonces dice, envié yo a decirles, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos, ¿qué dice? Mira lo que hace el enemigo. Dice, todos ellos nos amedrentaban, venían a infundirles temor. ¿Para qué? Para que dejen de construir el qué. Primeramente, la muralla.
se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Es lo que ellos decían. Ahora pues tú, oh Dios, dice, fortalece. Mira nuevamente, ¿ves que vuelve a decir? Fortalece tú, ¿qué? Mis manos. Entonces, para edificar la fe, verdaderamente necesitamos de la ayuda del Señor. No podemos hacerlo en nuestra fuerza, porque nuestra batalla no es, ¿ok? O nuestra lucha o nuestra guerra no es algo que lo hacemos de una forma natural, ¿verdad? Había un hombre, por ejemplo, un hombre que conoce el Señor. Él vivía en una aldea, si no me equivoco, en una de las aldeas en Brasil, ¿ok? Y de esa aldea él empieza a recibir estudios bíblicos y le gustaba escuchar la palabra, pero ¿saben qué pasó? Una de las debilidades de él era el alcohol. ¿Alguien tiene debilidad por el alcohol? Entonces, a veces se emborrachaba. Se emborrachaba el hombre, ¿verdad? Bueno, la cosa es que seguía avanzando el tiempo y era uno de los que más en esta aldea sabía del evangelio, y entonces empezó a compartir el evangelio. Incluso lo apartaron como pastor, se convirtió en el pastor de esa aldea. Pero, claro, a veces le vencía la tentación del alcohol. Y claro, ya le mandaron a denunciar a los ancianos de la iglesia y le dijeron, mira, el pastor de esta aldea, a veces vamos y lo encontramos borracho. Imagínense que ustedes llegan aquí, bienvenidos, hoy, whisky para todos. Parecido. Dice, mira que el pastor a veces llegamos y lo encontramos borracho. Entonces dice que va el supervisor y llega y justo llega y le encuentra al pastor borracho, porque llevaba a supervisar la aldea y ya le llegaron las quejas de que a veces lo encontraban al pastor borracho. Entonces llega ahí y se encuentra con el pastor bebido, sale el pastor bebido y el pastor ahí medio bebido. Medio que se tambalea, se saca el cinturón el pastor y el anciano que estaba ahí dice, ahora me va a agarrar aquí a cinturonazos. ¿A dónde me vine a meter? Y coge y se saca el cinturón y se lo da y dice, pégueme porque, dice, yo no escarmiento. Y dice lo siguiente, dice, si el diablo se me presenta a darnos de golpes, yo me le doy de golpes. Pero dice, no puedo, dice, con esto. ¿Y saben qué pasó con este hombre? Hicieron una oración por él. Al poco tiempo fue libre. Y nunca más volvió a beber. Nunca más volvió a beber. Y es una de las cosas que debemos de entender, ¿ok? La gracia de Dios, porque este supervisor que vino a verle al hombre podía haberle dicho, mira, quedas destituido, ya no puedes estar más ahí. Y le dijo, levántate, sigue predicando. La gracia de Dios, que es la que nos cambia y nos transforma, ¿ok? No la religión. Porque ¿cuántas oportunidades Dios me ha dado a mí? Y la gente quiere también, ¿verdad? Que le den oportunidades. Y él le dieron oportunidad de seguir predicando y él al tiempo fue libre del alcohol. Ya nunca más bebió. Luego después fueron a verlo y dijeron, no, ya se acabó el alcohol. Porque, como decía este hombre, si yo me tengo que enfrentar y pegarle al alcohol, decía, es que no puedo, es algo en el espíritu. Es algo en el espíritu. ¿Ok? Entonces dice la Biblia, mira, dice, fortalece mis manos. Dice, vine luego a la casa, dice, de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba, dice, encerrado. Dice, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque viene, ¿qué dice? Vienen para matarte. Dice, esta noche vendrán a matarte. ¿Saben? Cuando íbamos a abrir panal de miel, una de las cosas, una voz que escuché que me dijo, en cuanto abras panal de miel te van a matar.
Dice, vas a morir mártir por el evangelio. Entonces yo salí yo estaba leyendo la Biblia, estaba orando, y yo salí del cuarto asustado. Yo dije, Jesús, ¿qué es esto? Pero luego después me di cuenta que Satanás, ¿ok? Porque Satanás no quería que abriésemos panal de miel. Justo era un mes antes de abrir panal de miel. Un mes antes de que inicie la obra. Porque recuerdo que ya estábamos dando estudios por una pandemia, ¿verdad? Que estuvimos todos encerrados, ¿verdad? ¿Qué estuviste haciendo en la pandemia? 40 días ahí. El Señor me tuvo a mí ahí encerrado 40 días. Yo no sabía. A veces tú no entiendes, ok, el plan y el propósito de Dios. Pero Él conoce el día de mañana. Él sabe lo que tú vas a hacer el día de mañana. Y 40 días yo estuve ahí encerrado en mi casa. Yo no sabía qué hacer. Y lo único que hacía, ¿saben qué era? Hacer estudios bíblicos y los subía a internet. Hacía estudios bíblicos y los subía a internet. Y así estaba todos los días, haciendo estudios bíblicos y los subía a internet. Todavía no era pastor. Pero, ¿cuánto me valió los estudios bíblicos para ahora, para panal de miel? ¿Cuánto me ha servido? ¿Y cuánto aprendí? Pero porque Él conoce el día de mañana. Yo no sabía que el Señor ya nos iba a apartar para pastores. Pero Él sabe, ¿ok? Y por eso dice la Biblia, redimiendo bien el tiempo. En el Señor tú no vas a perder el tiempo. En el Señor tú no vas a perder el tiempo. Al revés, tú vas a ganar. Vas a avanzar en años, vas a avanzar en ti. Lo que para a unas personas les cuesta 1 año, 5 años, 10 años, para ti será meses. Será poco tiempo, porque Dios acelera los tiempos. Por ejemplo, una mujer que se llama Gladys, le dieron un piso. Y ella no le gustaba ese piso porque ella quería el piso de terraza. Y dice, no, el piso de terraza son 5 o 7 años que usted tiene que esperar. Y le digo, ¿sabes qué? Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que te dé favor. Y Dios hizo un milagro y le dieron el piso. Ella tiene 75 años, 76 años. Dice, si yo espero 5 o 7 años a los 82, a lo mejor ya a los 82 años ya no estoy aquí. Pero mira qué milagro el Señor hizo. Le dieron el piso con la terracita a ella, ahí en Torrejón de Ardós. Y de vez en cuando viene de Torrejón, viene a panal de miel, ¿ok? Entonces, con el Señor no pierdes el tiempo, con el Señor ganas el tiempo. Y dice, esta noche vendrán, ¿qué? A darte muerte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién fuera, dice, como yo, dice, entraría en el templo para salvarse la vida? Dice, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Dice, porque fue sobornado para hacerme, ¿qué dice? Para hacerme temer. Y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Dice, acuérdate, Dios mío, de Sanbalat y de Tobías, para hacerme, ¿qué dice? Temer. Cuando nosotros queremos empezar a edificar en el Señor, el enemigo se va a levantar a infundirte temor, ¿ok? Que es una de las cosas que le ocurrió a Pedro. A Pedro le ocurrió que el Señor le dijo, caminando, el Señor estaba caminando por las aguas, y el Señor le dijo a Pedro, ven, Pedro. Porque Pedro le había dicho, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y dijo, ven. Y él empezó a caminar sobre el agua. Pero él empezó a ver la dificultad, empezó a ver el problema, se empezó a llenar de temor, dice la Biblia. Y se empezó a hundir. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que el enemigo va a hacer es infundirte temor. ¿Qué va a pasar a lo mejor el día de mañana? Que es una de las cosas que nos compartía nuestro pastor. Nos decía lo siguiente: alquila la nave de al lado, ¿ok? Él tiene una iglesia muy grande ahí en Carabanchel. Una iglesia de más de 1000 personas. Se congregan más de 1000 personas, ahora la va a ampliar para 2000. Y alquiló el local de al lado. Entonces empezaron a reformar el local de al lado. Son 3 plantas. Muy grande, muy grande. Cada planta tiene 600 metros. Empezaron a edificar, y entonces empezaron a llegar y a decirle, ¿con qué permiso estás haciendo esto? ¿Tienes los permisos? ¿Pediste autorización al ayuntamiento?
y empezaron a infundirle temor. Entonces él dijo, lo paro todo, paro todo, no voy a hacer nada. Si, Señor, yo tengo que parar esto, lo paro. Pero Dios le dijo, no, sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante, porque una de las cosas que el enemigo va a venir a hacer es meterte miedo para que tú no edifiques tu templo. Tú eres un templo. Tú eres un templo. Y él dice, nosotros vivimos por fe. Y es lo que hemos aprendido nosotros de nuestro pastor. A vivir por fe. Yo vivo por fe, el día a día. Necesitamos mucho dinero, tenemos el dinero, no tenemos el dinero. Pero cada día vemos como Dios nos va supliendo. Y va haciendo los milagros que necesitamos. Dice, llego a Bricomar, ahí en Bricomar. Dice, llego a Bricomar, llevamos un camión, dice, lleno. Y en lo que voy a pagar, me dicen, no, ya lo acaban de pagar. Y aparece ahí un hombre y dice, pastor, yo pagué el camión. Un montón de dinero. Dice, gracias. Le pagó el camión de Bricomar. Y luego decía, él haciendo la broma, ¿no? Mañana voy a Bricomar y le voy a mandar mi ubicación a él, para que llegue también nuevamente a ella. Entonces, una de las cosas que nos pasó también aquí en Panal de Miel, cuando empezamos a edificar, que nos empezaron a meter temor. Y los permisos, y la licencia, y el dinero. Mira, lo único que nosotros necesitamos es fe. Si tú tienes fe, tienes todo. Si tienes fe, tienes todo. Si el Señor te llamó, que te ha llamado, Dios te ha llamado, Él te va a proveer. La Biblia, una de las cosas que dice la Biblia, ¿ok? La Biblia dice que nosotros somos embajadores de Jesucristo. Tú eres un embajador. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, los embajadores, qué es lo que les pasa o cómo llegan ellos a por ejemplo, el embajador de Francia, ¿verdad? Llega aquí a España. El embajador de Francia no se está preocupando qué voy a comer o dónde voy a vivir. ¿Y nosotros por qué sí nos preocupamos? Es normal, ¿ok? Según vamos desarrollándonos en la fe, le vamos a ir teniendo mucha más confianza al Señor. Amén. A veces, ¿qué me pasa? Hace días atrás me pasaba. Me iba a quedar a cero en la cuenta. Digo, bueno, ya se queda a cero la cuenta, ok. Y ese día era mi día libre. Y a mí el día libre me gusta tomar a la pastora, llevarla a desayunar o llevarla a comer. Pero bueno, Señor, hoy ayunamos. Hoy ayunamos, Señor. Pero tú tienes que confiarle, si tú eres un embajador, Dios te va a empezar a sorprender, ¿ok? Me debían un dinero, me tenían retrasado un dinero, no me lo pagaban. No me pagaban el dinero y bueno, yo tampoco no estaba reclamando, ¿verdad? Porque yo también era como un intercambio, me tenían que dar y yo tenía que devolver, ¿no? Y digo, bueno, hoy ayunamos, pero ¿saben qué? De repente me entra la transferencia, en ese momento, no tenía nada, me entra la transferencia. Dice, ya te hice el ingreso de lo que te debía. 140 euros. Digo, bueno, ya nos alcanza para ir a desayunar. Entonces, si tú eres hijo y Dios te ve en necesidad, Dios te va a proveer. Pero a veces, ¿qué es lo que no deja que fluya ese tipo de cosas en nuestra vida? Es la incredulidad, es el temor. El diablo viene y nos inyecta su temor. Y luego, claro, nosotros caemos en incredulidad. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, una de las cosas es, Señor, ya no me preocupo, voy a estar tranquilo. Dice el apóstol Pablo, he aprendido a vivir cuando tengo mucho y cuando tengo poco. Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará. Dice, por nada estés afanoso o afanada o afanado. Si tú le confías al Señor, todos tus gastos a final de mes van a ser suplidos. El cole de los niños, el comedor de los niños. ¿Cuántas cosas, verdad, tenemos que pagar los que somos papás? Y los que no son, a lo mejor tienes que pagar la habitación o tienes que
¿verdad? Tienes tus preocupaciones también, o tienes que mandar a tu país, o tienes que pagar la deuda que tienes. Pero si le confías, el Señor te va a suplir. Él te va a dar. No teníamos vehículo hace años atrás, nos quedamos sin vehículo. Digo, Señor, ¿qué hago? A ver, ¿cómo les digo? El Señor te habla, ¿ok? Cuando tú vas a oración, Él te habla. Pero, ¿cómo te das cuenta que Él te habló cuando se cumple aquello que Él te dijo en oración? Por ejemplo, dice la Biblia que Jeremías, que es uno de los profetas más conocidos en la Biblia, Jeremías dijo, Dios, yo ya no voy a hablar de ti. Yo hablo de ti, me persigue, me insulta, Se enfadó con Dios Jeremías. ¿Te has enfadado con Dios? Yo alguna vez sí me he querido enfadar. Digo, Señor, pero ¿por qué este problema, esta aflicción? Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando tú soportas la prueba, luego después te das cuenta que detrás de eso hay una bendición y dices, ay, digo, Señor, digo, ya sé por qué pasó esto. Y Jeremías dice, ya no voy a hablar más de ti, Dios. Me callo la boca. Está Isaías, está Jeremías, que es el segundo de los profetas que más capítulos tiene. Pero luego dice Jeremías, pero había un fuego dentro de mí que no me dejaba callarme, y tenía que seguir hablando, y tenía que seguir profetizando, y tenía que seguir evangelizando, y tenía que seguir hablando de Jehová de los ejércitos. Porque dice que el Señor le dijo a Jeremías, desde que antes que nacieses yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Tú no le conocías, pero ya Dios te conocía. Él te conocía y te dio por profeta para esta tierra, para España. Tú pensabas que venías aquí a hacer dinero y luego ya me vuelvo a mi país. No, Dios te dio como profeta para esta tierra. Y dice la Biblia que Jeremías era un hombre de comunión, un hombre de oración. Dice lo siguiente, que Dios le dijo a Jeremías, va a venir tu primo o va a venir un familiar tuyo y te va a decir que le compre su terreno. Cómpraselo. Pasó el día y de repente llega el primo de Jeremías o el familiar de Jeremías. Y dice, mira que vengo a venderte mi terreno, ¿me lo compras? Y Jeremías le dijo, sí, te lo compro. Y dice Jeremías las siguientes palabras, entonces entendí que Dios me había hablado. Dice, entonces entendí que Dios me había hablado. Entonces, ¿qué significa eso? Que Jeremías estuvo todo el día dudando, diciendo, Señor, tuve este pensamiento, ¿será que tú me hablaste? Y a veces me pasa, ¿verdad? Como me ocurrió en la reunión de pastores, el Señor me dice, vas a compartir hoy. Y yo digo, hoy voy a compartir, pero fue un susurro muy suave. Y de repente llego allí y el presidente de los pastores me dice, tú vas a compartir. Y claro, cuando me señaló y me dijo que me levantase para compartir la enseñanza de los pastores, dije, ay, Señor, entonces fuiste tú. Pero yo no estaba seguro. Hasta que se cumple la palabra, tú no estás seguro. Y Dios, cuando tú ores, te va a hablar y te va a decir cosas que luego ese día se van a cumplir. ¿Sabe? Les compartí, hay personas que escucharon este testimonio, hay otras personas que no escucharon este testimonio. 4 años atrás, llegó a una reunión de pastores, todavía no era pastor, me echaron de la reunión de pastores, yo estaba sirviendo ahí, dijeron, tú, fuera, y me sacaron de la reunión de pastores. Yo me fui triste, dije, Señor, yo no hice nada, yo quería estar aquí sirviendo a los pastores. Y me echaron fuera y estuve varios días triste, varios días. Pero, ¿sabes? Yo les compartía este domingo y les decía, deja que Dios juzgue, deja que Dios te haga justicia. Pasaron 4 años y este sábado, como dice la palabra, hoy se ha cumplido esta escritura. Estaba delante de ellos, tenía un juez, tenía delante mío profesores, incluso por ahí había algún médico, algún ingeniero. Y yo les estaba dando una enseñanza a los pastores. Cuando salgo un pastor, el pastor Federico me dice, qué bien lo has hecho, me dice. En diciembre te vienes a mi iglesia a predicar y te traes todo el equipo de alabanza. Toda la gloria por él, ¿ok? Toda la gloria es por él, no, nada es por mí.
Todo es su gracia, es su favor. Todo es por Él. Pero mira, 4 años atrás me habían dado una patada de la reunión de pastores. Yo me fui triste, ¿verdad? Yo me fui triste y estaba abatido. Pero 4 años después dice Dios, mira la venganza, yo daré el pago. Ahí estaba dándoles una enseñanza a los pastores. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Y me paré ahí delante de ellos y como aquí, como en Panal de Mel, a ver, ¿cuántos bendice? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y ahí es gloria a Dios, aleluya. Y los pastores ahí, a lo mejor algún pastor que estaba más seco que... Pero sabes, dice la Biblia, si tú honras a Dios, Él te va a honrar. Si tú le sirves, Él va a hacer una diferencia. Dice, yo hago una diferencia entre el que me sirve y entre el que no me sirve. El domingo, tremendo culto, segundo culto, ¿verdad? ¿Quiénes estuvo aquí en el segundo culto? Juan estuvo aquí. ¿Quién más estuvo en el segundo culto? Luis estuvo aquí, ¿verdad? Tú estuviste en el segundo culto. Llego a ver el vídeo y no me habían activado el micro. Yo digo, ¿cómo no activaron el...? Yo ya ni compartir puedo dar esta enseñanza porque fue tremendo el segundo culto del domingo. Fue impresionante. La presencia de Dios estaba aquí, como el día de hoy también. El día de hoy también. Entonces, ¿por qué me salí del tema? ¿Okay? Una de las cosas que les decía, ¿okay? Sí, que el enemigo viene a infundirte temor. Viene a infundirte temor para que tú no construyas, ¿ok? Para que tú no edifiques. Y una de las cosas que vamos a empezar a construir es nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, Salomón empezó a construir el templo de Dios. Empezó a poner las bases, ¿verdad? Y es una de las que empezamos en la fe, a poner que primeramente las bases. Primeramente, bueno, ¿por qué creo en Jesucristo? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, sí, el Señor dice que dio su vida por mí en la cruz. Esas son las bases, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Dice, el que cree y se bautice será salvo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo siguiente es bautizarme, irme ordenando, ¿verdad? Ir a la palabra. Mira, si tú vas a la palabra, en la palabra tienes todo para edificar tu templo. En la Biblia tienes todo para edificar tu templo. Aquí cuando llegamos a la casa de Dios, lo único que estamos haciendo es como cincelando, marcando la palabra. O sea, cosas que tú lees, aquí se van marcando. Y dice Eclesiastés, dice que las palabras del sabio son como el pastor en una congregación que, a ver cómo dice Eclesiastés, a ver si me puedes abrir por favor. Habla de Eclesiastés, el último capítulo. Y ya vamos a ir cerrando. Los últimos versículos, mira qué dice. A ver, sube al versículo, vamos a leer desde el 9, a ver qué dice. Ahí está, desde el verso 10, mira, dice, procuró el predicador, dice, hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Dice, las palabras, dice, de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son la de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Pero mira, me llama la atención arriba lo que dice. Mira qué dice arriba. Dice, las palabras, dice, de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces nosotros cuando en nuestra casa vamos a la palabra y llegamos a la casa de Dios, es como que está el Espíritu Santo, pues usa al ministro, al evangelista, al pastor invitado. A veces pues me usa a mí cuando Dios quiere, ¿verdad? ¿Ok? Pero una de las cosas que les decía es que el Señor nos ha llamado como embajadores. Entonces, si nosotros somos embajadores del reino de los cielos, poquito a poquito, ¿ok? Nosotros nos vamos a dar cuenta que hay un reino que nos sostiene, que hay un reino y hay un papá que se está preocupando por nosotros, se está preocupando por tu vida, se está preocupando por tu matrimonio, se está preocupando por tus hijos y se está preocupando por todo lo que tú necesitas. Y cuando tú verdaderamente empiezas a tenerle confianza, entonces todo eso empieza a llegar porque tú tienes confianza y tienes fe. No dudas, ya el miedo se va, el temor se va.
Y entonces empieza a llegar todo aquello que como embajador tú necesitas para hacer la obra. Amén. Entonces vamos a terminar leyendo, a ver, Efesios capítulo 6. Y ya otro día continuamos. Que dice la Biblia, vístanse de toda la armadura, ¿ok? De Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que una de las cosas que el Señor le llamaban en el Antiguo Testamento es Jehová de los ejércitos. Jehová de los escuadrones de Israel, ¿ok? Vamos a verle al Señor con diferentes nombres en el Antiguo Testamento. Jehová Nisi, Jehová Rafa, que significa Jehová mi proveedor, Jehová Jireh, Jehová mi sanador, ¿ok? Jehová Rafa es Jehová mi sanador, Jehová Jireh, Jehová mi proveedor, y bueno, y Jehová de los ejércitos, ¿ok? Porque Él, dice la Biblia, pasa revista sobre sus ejércitos. Y claro, un ejército tiene que ser disciplinado, ¿verdad? Por eso cuando venimos a la casa de Dios tenemos que ser disciplinados. Si estoy aquí en la casa de Dios, pues voy a estar pendiente, ¿verdad? Atento, no voy a estar whatsappeando ni mirando Facebook, sino teniendo reverencia, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, que santifiquemos su nombre. Mira que dice aquí, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra, ¿qué dice? Las acechanzas del diablo, Pablo sabía las acechanzas de Satanás. Dice, temores por fuera, dice Pablo, dice, y temores por dentro, dice. Pablo tenía temor, él era acechado por fuera, pero también Pablo menciona que él tenía miedo a veces por dentro, ¿ok? Dice, porque no tenemos, ¿qué dice? Lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores en las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales en las regiones celestes. Dice, por tanto, dice, tomad, dice, toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ¿qué dice? El día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y dice David en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque es verdad, hay días que no van a ser tan buenos. Hay días que no van a ser tan buenos. Yo no sé cómo les compartí antes. Hay a lo mejor un día que estuviste cansado, otro día que las cosas no fueron bien. Pero quiero decirles algo, pasa, ese día pasa, viene un día mejor, ¿ok? Y así estamos un día que te va todo bien, que dices, Dios, hoy me fue todo perfecto. Y otro día que se te cruzó todo. Y dices, pero sí hice lo mismo que el día anterior y vine a la oración y se me cruzó el día. Es normal, ¿ok? A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, lo necesitamos. Necesitamos tanto la victoria como el valle también donde se aprende, ¿ok? En el valle aprendemos, dice, y acabado todo, dice, estar firmes, el día malo pasa. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿qué dice? Con la verdad, dice aquí. Los lomos con la verdad. Y unos mencionan el cinturón de la verdad. Parece que en otra traducción habla del cinturón de la verdad. Porque el cinturón te dice la verdad. No sé si ustedes se han dado cuenta. El cinturón te dice que estás, ¿qué? Gordo. Eso, estás gordo o estás delgado. O estás flaco, ¿verdad? Por eso una de las cosas que el Señor nos va a ir enseñando es que siempre digamos la verdad. Porque yo no sé qué necesidad a veces tenemos de mentir. Y ¿saben qué? La María de Canarias que viene aquí, ella tiene el siguiente dicho. Las mentiras tienen las patitas cortas. Y a veces es más difícil mentir que decir la verdad. Porque tú mientes y luego no te acuerdas que mentiste. Y luego lo dices al revés y tú ya te das cuenta. Otra, inventas otra. Pero me dijo una cosa y ahora me cuenta otra cosa. Mentira. Y entonces es más fácil que decir la verdad. Y el Señor va a ir trabajando para que nosotros digamos la verdad. Pastor, las mentiras piadosas, ¿vale? Bueno, mira, lo bueno es que Dios te ama y Dios te ha cubierto con su gracia. Él con amor te va diciendo, hijo, no te conviene que mientas porque no está bueno. Porque quedas mal. Y Él nos va a ir enseñando a que digamos la verdad siempre. Los cristianos no mienten, los cristianos no exageran. Decía mi pastor, ¿ok? Dice, los lomos
Con la verdad. Dice, vestidos con la coraza, ¿qué dice? O sea, él va hablando de una armadura, ¿ok? El cinturón de verdad. Dice la coraza de la justicia. La coraza. ¿Ok? Y una de las cosas que el Señor viene a hacer es hacernos justos, ¿ok? Él viene a hacernos justos. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y, claro, la coraza que va en el pecho, ¿ok? Y a ver, ¿cuál es el órgano más grande? Mi hija me hacía esta pregunta. Papi, ¿cuál es el órgano más grande que tenemos? La piel. La piel. Mi hija me hacía, y yo, hija, el hígado, porque justo estaba escuchando una que teníamos el hígado que pesa, el hígado, eso, no papá, fallaste. Digo, pues sí, ese pastor, se equivocó el pastor que dijo, pero no, claro, ahora que me di cuenta no estaba hablando que era el órgano más grande, sino que era un órgano que pesaba bastante, el hígado, ¿ok? La coraza de la justicia que protege uno de nuestros órganos más importantes, que es el corazón. Y la Biblia va a decir en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay tantas cosas que hay por explicar. Corazón, del corazón la Biblia dice, el corazón, cuando tú leas el corazón, porque muchas veces nos vamos a encontrar en la Biblia el corazón, significa la voluntad, intelecto, sentimientos, la mente y el equilibrio, sí, la justicia, ¿ok? Dice, vístanse de toda la armadura, la coraza es la justicia. El Señor nos va a venir y nos va a enseñar a que seamos justos, ¿ok? A veces llegaba en mi trabajo y decía, ¿cuánto es? 20, pon 30. 5 para ti, 5 para mí. Y yo escribía 30 y yo, toma. Y 5 para mí, 5 para ti. ¿Verdad? No era justo, ¿verdad? Estaba cobrando de más a la empresa. Se estaba él robando 5 y yo estaba siendo partícipe de otros 5, ¿sí o no? Y lo hacía hasta que el Espíritu... Me gustó el otro día lo que dijo el evangelista. Dice, yo me llevaba las cosas de mi trabajo, pero de repente una voz me decía que estaba mal. Así empieza a orar el Señor. Así empieza a orar el Señor en todos. A traer que convicción de pecado. Hijo, no te conviene que hagas eso, porque tú mismo detienes, como dice, no es mi mano que se ha cortado para ustedes, sino vuestros pecados, dice. Mira que dice, la coraza de la justicia. Entonces, una de las cosas, ¿ok?, que es afectada cuando no somos justos es nuestro corazón. Está claro, ¿ok? Bueno, dice, y calzados los pies prestos, apresto del evangelio de la paz. ¿Ok? Los pies, los evangelistas, en este caso, los que testifican. ¿Ok? Porque la palabra dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y los pies avanzan, ¿ok? Si la iglesia no testifica, la iglesia no avanza. Aparte que ya Jesús no lo va a hacer, tenemos que hacerlo nosotros. Amén. Si tú no testificas, ¿quién testifica? Dios no lo va a hacer por nosotros. Y qué lindo que hoy el otro día llegaban aquí a colocarnos la nevera. Venían aquí a la nevera. Y los chicos que llegaban a traernos la nevera, y me preguntan, ¿y qué es esto? Digo, una iglesia cristiana. Digo, era un chico español y un chico latino, Juan y Rubén. Le digo, pero no se van a ir antes sin que yo haga una oración por ustedes. A lo mejor por eso se fundió la nevera. ¿Quién sabe? Porque habían 2 almas por ahí que el Señor quería. Llegó el chico del cartel hoy. Y a mí me gusta la propina. ¿Te gusta que te den propinas? ¿Te gusta que te den propinas? ¿Te gusta que te den propinas? ¿A quién le gusta que le den propinas? No, solamente a mí me gusta que me den. Entonces, como a mí me gusta que me den propinas, y la Biblia dice, hagan con los demás como ustedes quieren que les hagan a ustedes. Entonces, yo cuando puedo doy propina. Cuando puedo librarme de la propina, también me libro de la propina, ¿verdad? Porque a veces tengo que orar por muchas personas en el día y a algunos les doy alguna propina.
Y claro, ya llevo muchas propinas en el día. Digo, no, ya, espérate. ¿No? Pero bueno, la cosa es que llega el chico del cartel. Y no había dado propina el día de hoy. Digo, bueno, pues al chico le voy a dar una propina. Porque a mí me gusta que me den propinas. Entonces se baja el chico y le digo, mira, y tenía 5 euros, le digo, mira, esto para ti. Y le digo, ¿sabes qué es esto? Dice, bueno, me lo imagino. Le digo, esto es una comunidad cristiana. Era un chico español, ¿ok? Y le digo, esto es una comunidad cristiana. Porque a veces no te entienden aquí la gente. Le digo, esto es una comunidad cristiana. Una iglesia cristiana. Y le dice, sí, ya me di cuenta, dice, por el logo, por el nombre, por el cartel, ya me di cuenta que es. Le digo, ¿cómo te llamas? Me dice, me llamo Jesús. Le digo, mira Jesús, esta propina es para ti. Dice, no la quiero. No quieres pero para que te tomes un café. Dice, no quiero. Yo digo, gloria a Dios, porque hoy ya me... Le digo, pero por lo menos me dejas orar por ti. Eso sí, reza por mí, porque ya me voy a jubilar y que vaya bien. Entonces, si no testificamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y el Señor envía gente. Estaba ahí, estaban los vecinos de aquí arriba que se armaron una boda y estaban aquí. Le digo, ¿tú eras el de la boda del otro día? Digo, sí. Dice, yo no creo en Dios. Dice, ¿cómo va la iglesia? Le digo, bien. Ya que me pregunta la iglesia, voy a orar por ti. Y en ese momento, 3, 4 personas, luego llegó otra persona ahí que era prima del otro. Ustedes también no se van haciendo la oración. Y en ese ratito, 4 personas pudimos extendernos por ellos. Pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Verdad? Cuando conocí a Lubis, ¿qué hice Lubis? Déjame orar por ti. Por el que tú puedas orar, ora y extiéndete. ¿Ok? Porque tú no sabes el impacto que haces cuando tú te extiendes por una persona. A veces las cosas van rápido, a veces ya el Señor lo tocará, ¿verdad? Dice que nosotros somos como el cuerpo de Cristo, los pies que caminan, ¿ok? Los pies, dice, ¿esto qué dice? A ver, ¿qué dice? Dice, calzados, dice, ¿ves? Calzados aprestos con el evangelio de la paz. Dice, sobre todo, dice, tomen, ¿qué dice? El escudo de la fe, con la cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, el miércoles yo me levantaba con este versículo, porque el diablo quiere a veces venir a meterme miedo. Yo les digo así, a veces quiere venir a meterme miedo. No sé, a lo mejor, no sé, como a veces llega gente nueva, la iglesia está creciendo, pues yo noto a veces presión. Y yo tomé este versículo ese día. No hemos sido llamados a un espíritu de esclavitud y de temor. No hay temor entonces. Señor, tú nos has dado un espíritu de poder, amor y de dominio propio. Entonces yo voy a hacer el día de hoy lo que me toca hacer. Voy a llevar a mis niños y me voy a trabajar y luego voy a hacer todo lo que tengo que hacer. Dice, mira, entonces, la fe, dice, el escudo de la fe. Cuando el diablo venga a atacarte, dice, escrito está, proclama la palabra. Dice, con la cual podáis apagar todos los dardos de fuego maligno, y el enemigo viene a darte dardos. Sí que estás enferma, sí que estás pobre, sí que de esta no sales, etcétera, etcétera. Las cosas te van a ir mal. Escrito está, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y dice, me gusta la traducción de la gracia, el bien y la gracia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la gracia me van a seguir. Escrito está, Satanás, tú vienes a atemorizarme con tus cosas, pero escrito está, yo soy un hijo de Dios. Los dardos de fuego, que el enemigo es experto en tirarte de dardos. ¿Dónde lo hace? A la mente, ¿ok? Y continuamente te está tirándote dardos. Porque una de las cosas, el diablo no sabe lo que tú piensas. El enemigo no sabe lo que tú piensas. Él te tira dardos. Pero él es muy astuto. ¿Saben cómo hace él? Él te tira un dardo, un pensamiento. Y luego después te dice, pensaste lo siguiente. No, fue él que te tiró el dardo primero. Porque él no sabe lo que está dentro de ti, lo que tú piensas. Dios sí, él es omnisciente y omnipotente. Y él a veces con sus dardos quiere engañarte. Dice, y tomad, dice, ¿qué dice? El yelmo de la salvación, o el casco es de la salvación. ¿Ok? Y la Biblia dice que tenemos que la mente de Cristo. Y la espada del Espíritu, que es
la palabra de Dios, orando, dice, en todo tiempo, en oración y en súplica, y en el Espíritu, y velando, dice, y velando en ello, con toda perseverancia y súplicas, por todos que dice, los santos. Y por mí, a fin de, entonces, y por mí, a fin que, de abrir mi boca, para que sea, que dice, dada la palabra para dar a conocer, con denuedo, el misterio del Evangelio. Que cuando predica el evangelista, que dice, no estés con el corazón quieto, ora para que Dios te hable, ¿verdad? Estate en una actitud de oración. Bendigo la alabanza. Yo hace años atrás, el Señor, bendigo la alabanza. Bendigo al pastor, y yo llevaba amigos o conocidos o familiares. Yo, Señor, bendigo a mi pastor. Usa al pastor. Padre, háblame. Háblale a mi amigo. Háblale a mi esposa. Háblale al cabezón de... Háblale al cabezón de mi suegro, que no quiere saber nada de ti, Señor. Entonces estás ahí, ora, cada vez que puedas, ora, ¿ok? A veces es difícil orar en todo tiempo. A veces ni yo puedo orar en todo tiempo. A veces a mí también se me olvida, yo estoy ahí sentado y digo, ay, sí, tenía que orar. Señor, usa el evangelista. Usa al evangelista que pon palabras en el evangelista, porque eso dice, mira qué dice. Dice, oren para que yo dice, a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Entonces cada vez que pueda ahí, ora, ¿ok? En tu corazón, no estés con el corazón quieto, ora cada vez que puedas, ¿ok? Hay un predicador que ya falleció, tío, y yo dice, ora, dice, y tienes que estar orando continuamente. Y yo recuerdo que un día yo oraba en todos los lados y teníamos se casaba el evangelista ese día y estaba ahí en el buffet y yo serio, y yo había escuchado esa enseñanza y la pasó, ¿y qué te pasa? Y dice, no, estoy aquí, pero yo por dentro intentaba orar. Y ahí el buffet y yo orando, Señor, bendice a mi tío, que le vaya bien con Marta. Bendigo a... Y tenso. Y todos ahí disfrutando, y yo era el único tenso ahí. Había recibido la enseñanza de Tibillosa, que no lo vuelvo a escuchar más, ese pastor. Me dañó el día, no podía disfrutar del buffet. ¿Ok? Entonces cada vez que pueda, hazlo, ¿ok? Ya ese tipo de siervo de Dios, yo no sé, no entiendo. Yo creo que son de otro planeta, porque a mí a veces se me olvida, ¿verdad? Dice, den a conocer con el misterio del evangelio, por el cual dice, ¿qué dice? Mira, ¿qué dice? Embajador. ¿Qué les había estado hablando? De que somos embajadores, ¿ok? Soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él, ¿cómo debo de hablar? Ok, para finalizar, toda la armadura es Jesús. Ese traje que hablábamos al principio en Mateo capítulo 22 es Jesús. La armadura es Jesús. El casco de la salvación, ¿quién es nuestra salvación? Jesús. La fe, Jesús. Nuestra coraza, nuestra justicia es el cinturón de la verdad. Yo soy el camino, yo soy ¿qué? La verdad, y yo soy, ¿qué dice? La vida, Jesús. Prestos a predicar el evangelio de la paz. ¿Cuál es nuestra paz? Jesús. Y la espada, que dice, del Espíritu, que es la palabra de Dios. Toda la armadura es Jesús. Por eso todos los días debemos de revestirnos de Jesús. ¿Ok? Y Padre, te agradecemos en esta tarde, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, una vez más, porque, Padre, tú eres bueno, papá, con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Yo quiero pedirte que bendiga, Señor, mis hermanos, en el nombre de Jesús, Señor. Querido Padre, y extendemos toda necesidad, Señor, y todo problema, papá. Padre, oramos por nuevas fuerzas. Oramos, Padre, como dice tu palabra, el día malo pasa, papá, pero viene un día nuevo, Señor. Viene un día mejor, Padre, para tus hijos, papá. Viene un día mejor para esta casa, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Y yo te doy las gracias, Señor, y te pido que bendigas a mis hermanos. Guarde, Señor, su salida de este lugar y su entrada, Señor, a sus casas, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. ¿Ok? Y todos los que quieran honrar a Dios, diezmos, ofrendas, primicias, pueden hacerlo. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde.